Lección 1. Los viajes de Gulliver. En esta lección aprenderemos algunas estrategias para mejorar la comprensión lectora. Para ello, usaremos un fragmento de la novela Los viajes de Gulliver, que fue publicada en 1726. Al finalizar la lectura, nos propondrán identificar las ideas principales del texto leído y los tiempos verbales utilizados en la narración. A continuación, exploraremos 3 estrategias lectoras. Iniciemos el viaje. Primera estrategia lectora: anticipar la idea principal. El objetivo de esta estrategia es saber anticipar o predecir la idea principal. Esto significa que un lector competente sabrá deducir de qué trata un texto antes de comenzar a leerlo. Con idea principal nos referimos a la idea central de la que depende el resto de ideas. Para comenzar, todo texto tiene por lo general un título, en el que se condensa la idea principal de lo que contiene, y nos conduce a imaginar o deducir su contenido. En este caso, por ejemplo, el título de nuestro texto es Los viajes de Gulliver, el cual nos aporta datos clave para deducir información e identificar de forma general de qué trata. Por ejemplo, con la palabra viajes, nos podríamos imaginar aventuras alrededor del mundo, o por qué no, fuera de él. Y con Gulliver, asumimos que es el nombre de un personaje. Por lo tanto, el título nos sugiere algunas ideas generales de lo que podría tratarse la historia. Cuando estemos frente a cualquier texto escrito, lo primero que debemos hacer es prestar atención al título y preguntarnos, ¿de qué trata lo que voy a leer? En el caso de Los viajes de Gulliver, tomando en cuenta el año de su publicación, 1726, podemos deducir el contexto y anticipar de qué se trata. Por ejemplo, quizá trata de un señor llamado Gulliver, que probablemente emprende varios viajes en los que conoce lugares maravillosos y gente interesante. ¿De qué crees que podría tratarse la lectura? Estás en lo correcto. El texto narra las aventuras de un señor llamado Gulliver. Segunda estrategia lectora: identificar las 3 partes de la narración. Un buen lector que sepa reconocer las partes que componen un texto está interpretando. Interpretar es saber explicar con nuestras palabras lo que acabamos de leer. Todos los textos tienen 3 partes básicas: un inicio, el medio o desarrollo de la historia y un final o conclusión. Tercera estrategia lectora: opinar después de leer el texto. Un lector competente sabrá reflexionar y valorar lo leído. Reflexionar conduce a elaborar opiniones sobre algo. Por lo tanto, si sabemos opinar, sabemos valorar. Un buen lector siempre tendrá una opinión después de haber terminado su lectura. Una muy sencilla podría ser intentar explicar las razones por las que nos gustó o no nos gustó el texto. Durante la lectura de Los viajes de Gulliver, pongamos atención a los tiempos verbales en los que se desarrolla la historia. La segunda actividad abordará sobre el cuándo suceden los acontecimientos. El tiempo en una historia nos ubica en un contexto específico, que es necesario para comprender mejor el mensaje del autor. En este aspecto, la historia puede desarrollarse en el año 1500, como en el 2015, o en un futuro desconocido, el año 3200, por ejemplo. No es lo mismo decir, mis amigos me esperan en la escuela, que indica el presente, ahora, en este momento, que decir, mis amigos me esperaron en la escuela, que nos conduce a un tiempo pasado, hace una hora, ayer, la semana pasada. Tampoco es lo mismo decir, mis amigos me esperarán en la escuela, que hace referencia al futuro, es decir, mañana, dentro de una hora o la próxima semana. Por lo tanto, al finalizar, es preciso que nos hagamos 2 preguntas, que nos permitan reflexionar y valorar lo leído. ¿Por qué el narrador utilizó esta forma verbal para contar su historia? ¿Me parece adecuada?
Te sugerimos que leas con atención el fragmento de la novela Los viajes de Gulliver y que apliques las estrategias que acabamos de estudiar. Que disfrutes la lectura.